Como vemos imágenes realmente impactantes del enfrentamiento en Taiwán, ya que el gobierno anunció que a partir de enero permitirá importaciones de carne alimentada con el aditivo la ractopamina, que está prohibido en países como China y la Unión Europea. Estados Unidos ha declarado que las restricciones a las importaciones de carne de cerdo y carne de res son un obstáculo clave para que Estados Unidos y Taiwán firmen un acuerdo comercial. Los detractores acusan de hipocresía al partido gobernante, que hizo una intensa campaña contra esta sustancia cuando estaba en la oposición. El Parlamento de Taiwán ha sido escenario, como saben, frecuente de enfrentamientos entre legisladores rivales, pero las refriegas de hoy viernes han sido particularmente novedosas. Carne de cerdo, intestinos volando en el Parlamento. Me parecía más un ring de bots que un parlamento. Bien, ahora vamos a ir desde Taiwán, nos vamos hasta Europa, a Finlandia, porque ese país ejerce el poder por primera vez un grupo de jóvenes mujeres. Pero ¿quién es la lideresa, la primer ministro? Se lo contamos a continuación. Finlandia se ha convertido desde hace casi 5 años en el primer y único país liderado por 5 mujeres, luego de que en diciembre del 2019 asumiera el cargo de primera ministra Sanna Marin, una joven socialdemócrata de 34 años. Al momento de su designación, Marin era la mandataria más joven del mundo. Y por si eso fuera poco, su coalición de centroizquierda está conformada por otras 4 mujeres, todas menores de 35 años. Con solo 3 meses en el poder tuvo que asumir uno de los retos actuales más difíciles, la pandemia. Su manejo al respecto le ha merecido el reconocimiento internacional y una aprobación en su país del 85%. Y es que con una población de 5,5 millones, solo se registraron poco más de 370 muertes, es decir, alrededor de 60 muertes por millón de habitantes. Si la comparamos con la tasa de mortalidad en el Reino Unido, esta última es 10 veces mayor. Cuestionada por su plan de igualdad, por presuntamente no reconocer que quienes padecen más desigualdad y discriminación tienden a ser las personas de color. Insiste que este ayudará a acabar con la violencia doméstica, a cerrar la brecha salarial de género y a mejorar los resultados educativos de menores, de entornos más pobres y familias inmigrantes. Marin es quizás la única líder del gobierno que ha declarado abiertamente su posición sobre la autoidentificación de género. Precisamente, entre sus planes se encuentra la reforma de la ley trans, que actualmente requiere de una esterilización forzada y años de exámenes de salud mental. Los activistas de derechos de las personas trans dudan que el gobierno de Marin logre esos cambios, pospuestos por varios años. La diferencia en esta ocasión es que los 5 partidos de coalición están de acuerdo y el próximo año se presentaría un proyecto de ley al Parlamento. Estos son solo algunos de los retos que afronta esta coalición femenina de gobierno, única en el mundo. Mujeres jóvenes llevando las riendas de un país. Esa es la isla de Finlandia, en la cual gana, por supuesto, el poder de las mujeres. Curioso, ya que en 1906, por ejemplo, fue el primer país en dar derecho a voto tanto parlamentario como para los gobernantes. Así que siempre Finlandia ha sido pionero en este tipo de iniciativas. En 1907 eligieron a 19 mujeres parlamentarias. En el año 2000 a la primera presidenta Tarja Halonen y en el 2003 a la primera primer ministro. Así que Sanna Marin se une pues a esta larga tradición de que las mujeres pues manejan el poder en Finlandia, un país que ha sabido manejar la pandemia del COVID-19 y también se dice que tiene la mejor educación del mundo. Así que por algo será. Muy bien, nosotros ahora vamos a seguir con más noticias y vamos a analizar a Estados Unidos la influencia de los medios de comunicación y la intervención de las redes sociales en la campaña electoral presidencial 2020. La campaña de Donald Trump anunció esta semana que ya no trabajaría en su equipo legal una abogada que eludió teorías de conspiración sin base para justificar la derrota del republicano en las recientes elecciones del 3 de noviembre.
Sidney Powell está ejerciendo por su cuenta, no es miembro del equipo legal de Trump, informó el abogado personal del mandatario, Rudy Giuliani. El anuncio se dio después de que la abogada denunciara un complot orquestado desde Venezuela, Cuba y China, que interfirió en las elecciones para manipular los conteos a favor de Joe Biden. Aunque en un sector de la población los comentarios de Powell despertaron burlas, los simpatizantes de los republicanos reiteran una supuesta campaña mediática para desfavorecer a Trump. Los últimos meses, los medios de comunicación, independientemente de su tamaño, transparentaron su apoyo a uno de los candidatos a la Casa Blanca. Diarios como el New York Times, Washington Post, Los Angeles Times y Boston Globe cuestionaron a Trump por el manejo de la pandemia, el racismo y apostaron por Joe Biden, a quien presentaron como pacifista. En televisión y radio, el respaldo de algunos rompió la tradición de autonomía editorial. Cadenas como NBC, CNN, ABC, NPR Radio demostraron ser más cercanos al Partido Demócrata que al Partido Republicano, según los financiamientos del estudio Pew. Las redes sociales también han jugado un rol crucial en los comicios. Twitter colocó por primera vez una etiqueta de verificación de datos en una publicación del presidente estadounidense. El mandatario había afirmado que el voto por correo era fraudulento. Esto no ocurrió con Joe Biden. Facebook también se sumó a las etiquetas debajo de una publicación de Trump, pese a que el CEO de la red social advirtió meses atrás que las empresas privadas no podían ser árbitros de la verdad. Aunque no tienen pruebas irrefutables, Donald Trump se mantiene firme en sus comentarios, afirmando que la elección fue manipulada y hubo fraude masivo en su contra. Bien, lo que ha dicho también Donald Trump es que primero Biden tenga que reconocer que los votos fueron admitidos de manera legal, así él ha insistido con ese tema, pero lo que se está hablando ahora en Estados Unidos es que Donald Trump podría estar interesado en volver a la Casa Blanca en el año 2024 y que a finales del próximo año anunciaría esta candidatura. Los republicanos se preguntan, ¿podrá ser una buena idea que Donald Trump regrese a la Casa Blanca? No sé, eso se va a poder ver en los próximos meses. Y nosotros vamos a continuar con más información, ya que en los Estados Unidos, pues, Donald Trump ha aceptado dejar la Casa Blanca de confirmarse la victoria de Joe Biden de forma oficial. El mandatario, sin embargo, reiteró que podría no admitir una derrota. Donald Trump sostuvo su primer encuentro con periodistas en el que aceptó responder preguntas desde las elecciones del 3 de noviembre. El mandatario estadounidense aseguró que dejaría la Casa Blanca si el colegio electoral confirma la victoria de su rival demócrata Joe Biden, aunque también reiteró que no podría admitir la derrota. Ciertamente lo haré y lo sabes, pero creo que van a pasar muchas cosas entre ahora y el 20 de enero. Muchas cosas. Se ha descubierto un fraude masivo. Somos un país del tercer mundo. Estamos usando equipos informáticos que pueden ser hackeados. Trump emprendió un esfuerzo político y judicial sin precedentes para cuestionar los resultados de las elecciones y emprendió varias acciones legales carentes de sustento que fueron derribadas por tribunales de todo el país. Pero partidarios del mandatario de 74 años sugieren que ya está considerando anunciar que se postulará a la presidencia en el 2024. Está la amenaza del 2024 para Donald Trump y ha dicho pues que sí, que se irá al colegio electoral, ratifica. Debate sobre racismo y violencia policial. El informe gracias a la agencia France Press. Nuevo caso de violencia policial en Francia. 4 agentes fueron suspendidos tras darle una paliza al productor musical, Michel Secler, en París. El incidente fue grabado por varias cámaras de seguridad a la entrada de un estudio de música. La víctima presentó una denuncia en la sede parisina de la Inspección General de la Policía Nacional. No estoy acusando a nadie de nada, solo digo lo que pasó. Fui llamado negro de varias veces, mientras me veían a los ojos y me golpeaban. Según un acta, los policías llamaron la atención a Secler por no llevar mascarilla por la pandemia y alegan que los forzó a entrar al edificio. En las imágenes se ve a 3 agentes entrando en el estudio, mientras sujetan al hombre y después se les ve pegarle con una cachiporra, mientras el productor se resistía a que se lo llevaran, hasta que termina cubriéndose la cara de los golpes. La escena dura 5 minutos. Un cuarto policía que llegó de refuerzo es sospechoso de haber lanzado una granada lacrimógena en el estudio de música. Secler
quedó inicialmente detenido por violencia contra persona depositaria de la autoridad pública y rebelión, pero la Fiscalía abrió nuevas diligencias por violencia de personas depositarias de la autoridad pública y falsedad de escritura pública. Hay 3 personas que vinieron y me atacaron, y esta gente que se supone debe protegernos. No hice nada para merecerlo, y solo quiero que esta gente sea castigada por la ley, porque tenemos un buen sistema de justicia en Francia. Existe, y fui afortunado no como muchos otros. Tengo videos que me protegen, porque de otra manera no estaría frente a ustedes hoy, y todos estarían inventando sobre mí, porque habría tomado el arma de un policía, habría agredido a un policía, habría golpeado a un policía. Eso está mal. No hice nada de eso. Por los golpes, el productor musical recibió una baja médica de 6 días. El caso ha sacudido las más altas instancias del Estado en Francia, en pleno debate sobre el polémico proyecto de ley Seguridad Global, que reprime la difusión de imágenes de policías durante sus intervenciones, y luego del brutal desmantelamiento por la policía de un campo de migrantes en pleno centro de París. Así es, efectivamente hay un proyecto de ley que se está debatiendo en estos momentos en Francia, donde se busca restringir el derecho a filmar a los policías durante las intervenciones, y eso sí ha sido por supuesto rechazado por el gremio de periodistas y también todas las personas, ya que sería pues la prueba que podría acusar a la policía si se cometen excesos. Además, hubo hace poco un desalojo de un campamento informal de inmigrantes en pleno centro de París. Así que el tema del debate de racismo y violencia policial, por supuesto, va a continuar en Francia. Seguimos con más información, ya que tenemos un resumen de las noticias que trae la cadena CNN. Alemania ha superado 1 millón de casos de coronavirus. El país reportó más de 22.000 nuevas infecciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, según el Instituto Robert Koch. Hubo 426 nuevas muertes relacionadas con el virus, la cifra más alta en un día desde el comienzo de la pandemia. La canciller alemana Angela Merkel dice que las restricciones del coronavirus y el cierre parcial nacional podrían extenderse hasta el próximo año. España ha creado 15 categorías de su población para establecer quién tendría precedencia en recibir una vacuna contra el coronavirus. El ministro de Salud, Salvador Illa, confirmó que en la parte superior de la lista estarán las personas mayores, las personas con discapacidad que viven en residencias y el personal que las atiende. Los trabajadores de salud también estarían en la primera fase. El ministro estima que 2,5 millones de personas serían vacunadas en la primera fase, que se daría de enero a marzo de 2021. La segunda fase incluiría personas mayores de 64 años y aquellos en grupos de mayor riesgo, mientras que la población en general empezaría a obtener la vacuna en junio. La vacunación en España será gratuita y voluntaria. China implementará aranceles de hasta un 212% a vinos australianos. Reguladores chinos dicen tener evidencia preliminar de que Australia está inundando el mercado con artículos baratos, causando daños a la industria del vino doméstico. El ministro de Agricultura de Australia expresó extrema decepción en la decisión de China. La movida de China es el último desarrollo en una serie de tensiones entre ambas naciones, ya que Australia fue de los primeros países en llamar a una investigación oficial sobre los orígenes del COVID-19. Con las noticias internacionales les informó Clara López. Muy bien, ahora seguimos con Estados Unidos y se realizó el tradicional Black Friday o Viernes Negro pese a la pandemia del COVID. Esta vez no hubo peleas entre los compradores, ya que los comercios mantuvieron un límite de clientes. Veamos. Estados Unidos ha vivido un Black Friday o Viernes Negro diferente debido a la pandemia del nuevo coronavirus y ante el aumento de contagios en todo el país. Este año desapareció la multitud que esperaba ansiosa a que se abran las puertas de los establecimientos y que provocaban aglomeraciones de los miles de compradores que hacían largas colas en los diferentes centros comerciales para adquirir productos a muy bajos precios. Algunas no estaban dispuestas a irse con las manos vacías y se agarraban a golpes. Este viernes la jornada fue diferente para los compradores. Se les tomó la temperatura al ingreso y los empleados eran quienes alcanzaban los artículos para evitar que se junten en los pasillos. El acceso a las tiendas fue limitado.
Esta tradición estadounidense se extendió a otros países como Gran Bretaña, en donde los compradores también guardaron distancia al momento de ingresar a las tiendas. Sin embargo, se dice que el 65% de estadounidenses ha preferido mejor comprar online antes de ir a las tiendas por el COVID-19. Bien, nosotros hacemos una nueva pausa, no se muevan. Muy bien, vamos de regreso en Geomundo y tenemos 3 noticias breves para la jornada de hoy. Irán informó que uno de sus prominentes científicos nucleares, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado cerca de Teherán y aseguró que hay serios indicios de que Israel está detrás del ataque. Según medios iraníes, el científico de 62 años resultó herido luego de que los agresores hicieran explotar una bomba cerca de su automóvil y le propinaran varios disparos. Fakhrizadeh fue una vez descrito por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu como el padre del programa de armas nucleares de Irán. Hackers de Corea del Norte habrían intentado acceder en las últimas semanas a los sistemas informáticos de AstraZeneca, reveló la agencia Reuters. Los piratas informáticos enviaron documentos que simulaban ser descripciones de puestos de trabajo a los empleados de AstraZeneca e incluían un código malicioso diseñado para acceder a las computadoras de las víctimas, indicaron las fuentes. El incidente se produce cuando la farmacéutica británica es una de las 3 principales desarrolladoras de la vacuna contra la enfermedad de la COVID-19. Dirigentes del partido opositor Primero Venezuela denunciaron el asesinato de Waldo Santelis, un candidato a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El parlamentario José Brito dijo que Santelis sufrió 8 impactos de bala durante un acto de campaña. Brito aseguró que tanto Santelis como otros copartidarios habrían recibido amenazas de muerte por parte de un candidato del oficialismo a la Asamblea Nacional por el control de la zona. Muy bien, vamos con lo anunciado, la herencia de Maradona, que contempla una larga lista de bienes y de propiedades. El difunto astro había acumulado una millonaria suma. ¿Quiénes la van a recibir? Veamos. Su figura todavía seguía siendo un imán para los negocios. Ahora su fortuna, valorizada en 63 millones de euros, deberá ser dividida entre sus 5 hijos reconocidos. Sus descendientes, que tuvo con 3 mujeres, fueron amenazados en un momento con ser desheredados. Sin embargo, luego lo desestimó. Como entrenador, Diego Maradona llegaba a ganar 1,5 millones de euros al año. Deja al menos propiedades en Italia y 3 viviendas en Argentina. Coleccionaba autos de lujo como el Rolls Royce Ghost, valorizado en 300.000 euros, y un BMW i8 tasado en 145.000. En el Mundial de Rusia, millonarios amantes del fútbol le pagaron hasta 11.000 euros solo por acompañarlo a ver los partidos. Su lista de bienes se extiende hasta Bielorrusia, donde tuvo una fugaz experiencia como presidente honorario del Dinamo Brest. En este exótico destino le regalaron un anillo de brillantes valorizado en 300.000 euros. Además, le obsequiaron una camioneta Overcomer Junta con chasis de fibra de vidrio, considerado un tanque de lujo todoterreno. Y también sobre el caso de Maradona, la justicia de su país investigará si hubo o no negligencia en la atención médica al astro del fútbol. La justicia argentina investiga si hubo negligencia en torno a la muerte de Diego Maradona. Los fiscales intentan determinar si el ídolo argentino recibió los cuidados necesarios y cuáles fueron las circunstancias de sus últimas horas. Según un comunicado difundido el viernes, un enfermero encargado de cuidar a Maradona habría sido el último en verlo con vida, el miércoles a las 6:30 de la mañana. Según su testimonio ante la justicia, Maradona descansaba en su cama durmiendo y respirando normalmente. El enfermero fue entonces relevado por una compañera, quien relató que 1 hora más tarde lo escuchó moverse dentro de la habitación. Según los registros, a las 12:16 hubo un llamado al servicio de emergencias pidiendo una ambulancia por parte del médico personal de Maradona. La investigación está caratulada como averiguación de la causa de muerte, ocurrida presuntamente al mediodía del miércoles en su casa en un barrio privado, por un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca crónica. El campeón mundial estaba instalado en la localidad de Tigre desde el 11 de noviembre, cuando fue dado de alta tras ser operado de un hematoma en la cabeza. La salud de Maradona era precaria por sus antecedentes cardíacos. Se informó además que atravesaba una abstinencia al consumo de alcohol que solía mezclar con los muchos fármacos recetados que tomaba.
La Fiscalía espera aún los resultados de las pericias toxicológicas sobre el cuerpo de Maradona. Bien, seguimos con más información. En el Minuto de Salud que nos trae la cadena CNN, vamos a ver cómo mejora la salud mental en esos días de Navidad para no dejar que nos invada la nostalgia. El COVID-19 ha hecho que esta temporada de fiestas sea como ninguna otra. Sin embargo, todas las cosas maravillosas que llegan con las fiestas no deberían faltar. Es más, celebrar podría ayudar significativamente a su salud mental, según los expertos. When we change our environment and we invite color, light, sparkle, scents that we may not always have around us during the year, that it shifts our feel-good hormones. La psicóloga Débora Serrani halló que disfrutar los placeres de la temporada incrementó los niveles de dopamina y serotonina de sus pacientes. También cree que puede ayudar a los demás durante este año estresante. One of the things that COVID and the pandemic have done for us, unfortunately, is made us feel very isolated and disconnected. Take time to remember the memento or the ornament or the particular gift that was given at that time. Para los que ya encuentran difíciles las fiestas, este año podría presentar una situación aún más estresante. It may just be filled with memories that aren't very pleasant. So if you're somebody who's like that, just make sure that you empower yourself and stand up for yourself. It's okay to say no to be invited to Zoom or FaceTime activities or even in-person, socially distant festivities. This is about, again, self-care, knowing what it is that you need. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. Así es, muchos están pensando qué van a hacer en las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, por ejemplo, con sus familiares, con sus padres, por ejemplo, que no ven hace meses. Realmente vale la pena ir a visitarlos, hay que utilizar todas las medidas de bioseguridad, mejor utilizar un Zoom y así no nos podemos contagiar. Algunos países como España, por ejemplo, han levantado el toque de queda tanto para el 24 de diciembre como para el 31 y 1 de enero. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede en esta zona del continente. Con eso nos despedimos.